Entonces, decía que la clase pasada habíamos visto cómo codificar en Lean la lógica proposicional, ¿no? Y para eso usábamos el sort 0 de proposiciones y si podíamos asumir, bueno, puedo buscarlo acá, lo que habíamos estado haciendo, más abajo, podíamos, si asumíamos algunas variables de tipo prop, entonces decíamos que la implicación la podíamos pensar como P, el espacio de funciones de P en Q, y entonces habíamos visto que P implica, Q implica P, lo podíamos probar de la siguiente manera, como la implicación es un espacio de funciones, para probar una implicación lo que tenemos que dar es construir una función que tome una prueba de P, es decir, un término de tipo P, y me produzca un término de tipo Q implica P. Y bueno, acá está la definición de esa función. Después habíamos visto esta forma de probar, que no es que la vayamos a usar mucho. Podemos explicitar que queremos probar P y decir cómo lo probamos usando la construcción show lo que queremos probar from la prueba que damos para esa cosa. Y como la introducción de la implicación era construir una función, modus ponens o eliminación de la implicación era aplicación, ¿sí? K es una función, K es un término de tipo P implica algo, es decir, es una función de P en otra cosa, así que tranquilamente, si asumimos que tenemos algún argumento de tipo P, podemos aplicar K a ese argumento y vamos a tener una prueba del lado derecho de la flecha. En este caso, Q implica P. Habíamos visto cómo que teníamos un tipo que representaba la conjunción. Perdón. Un tipo que representaba la conjunción, que para que el tipo Q y P estuviera bien formado, tanto P como Q tenían que ser proposiciones, que es algo que tenemos en el contexto. ¿Sí? Y que podíamos usar, que tienen una regla de introducción, que la podemos escribir con con estas corchetes, pero que la regla de introducción se llama intro, que está acá arriba, ¿sí? Y este uso de corchetes lo podíamos hacer siempre y cuando tuviéramos un tipo que tenía un solo constructor. También habíamos visto que la disyunción era un tipo y que tenía dos constructores y podíamos usar la regla de eliminación que se correspondía con la regla de eliminación de la deducción natural. Y todo eso habíamos visto la clase pasada de cómo usar o cómo hacer lógica proposicional en Lean. También habíamos comentado que a diferencia de Agda y de Koch, Lean asume una postura un poco más relajada sobre si queremos hacer matemática constructiva o no, y entonces tenemos el paquete de lógica clásica que tiene el principio del tercer excluido, ¿sí? Y entonces, no recuerdo si esto lo habíamos llegado a ver o no. Ok. Entonces no habíamos visto este ejemplo, pero sí era un ejemplo, estaba en las cosas que tenían que hacer. Pero si quieren, lo hagamos de vuelta.
Y tal vez este es el momento para preguntarles si intentaron hacer los ejercicios de lógica proposicional. Ok, bueno, entonces tal vez este sea un buen momento para que ustedes me dicten un poco cómo vamos a probar esto que está acá. ¿Cómo podríamos empezar? Pueden desmutearse y hablar, recuerden. Conviene pensarlo como una función. Acá Pedro dice que conviene pensarlo como una función porque efectivamente yo tengo... Pero, lo que tengo es que tengo que probar una implicación, ¿sí? Entonces tengo esto implica esto que está entre paréntesis amarillos. Entonces, la regla de introducción de la implicación acá la representamos como una abstracción que le podemos llamar H a la hipótesis. Y entonces ahora lo que tengo que construir acá es algo de tipo P implica Q o P implica R. Y acá el tema es que yo no sé cómo voy a poder probar eso. Es decir, siempre que quiero probar una disyunción, yo tengo que elegir, y usando la regla de la introducción de lo, tengo que elegir si voy a probar el lado izquierdo o el lado derecho. P implica Q o P implica R. Pero no hay nada en el contexto que me permita elegir uno u otro, ¿sí? Si yo tuviera en el contexto algo que me diga que me permitiera concluir Q o que me permitiera concluir R, bueno, tal vez podría ver de qué manera producir el antecedente de eso que me permite producir Q o R respectivamente, y entonces podría elegir una u otra. Pero como no tengo nada en mi contexto que me diga si me inclino por P implica Q o por P implica R, entonces, ¿qué podemos hacer? Acá Cristian dice, nuestra hipótesis es una implica que nos permite concluir Q a R. Sí, perfecto, pero yo para poder usar esa implicación, para poder usar H, necesito poder asumir P, y yo no puedo asumir P, ¿sí? Es decir, realmente no sé si voy a poder asumir P porque voy a poder probar Q asumiendo P, o si voy a poder asumir P porque voy a poder probar R asumiendo P. ¿Es intuicionista esta o es clásica? No, esta es clásica. Ah, no sale. No, no sale. Ah, ok. Entonces, ya acá Pedro me preguntaba si es intuicionista o clásica. Yo digo que es clásica. Y eso tal vez sea una buena idea para saber cuál podemos elegir. Entonces vemos ambos caminos si P vale o no vale. No, no me doy cuenta cómo usar si P vale o P no vale. Bueno, sí me doy cuenta. Si quieren exploramos esa. Me había imaginado otra forma de hacerlo. Pero si quieren, exploramos esa. Entonces lo que podemos hacer es eliminar la hipótesis de el tercer excluido en P.
¿Sí? Y entonces ahora yo tengo dos cosas que Lean no sabe cómo sintetizar, pero acá lo tengo en el coso, en el info view, tengo que probar que P implica Q o P implica R, por un lado, y por el otro lado tengo que probar que no P implica Q o P implica R. Entonces, yo creo que me va a ser más fácil el segundo. Entonces, acá tengo que probar no P implica Q o P implica R. Entonces, como tengo que probar una implicación, puedo decir, bueno, supongamos HNP de tipo no P, y ahora tengo que probar P implica Q o P implica R. ¿Y ahora qué elegiríamos? Y ahora da lo mismo, ¿sí? Yo puedo decir, bueno, voy a ir por el lado derecho, por el lado izquierdo. Entonces me dice, bueno, ahora construite una prueba de P implica Q. Pero eso es fácil, porque si yo quiero construir una prueba de P implica Q, lo que tengo que probar es asumir HP de P, y acá voy a tener que construir una prueba de Q. Pero fíjense que en el contexto tengo una prueba de no P y una prueba de P, así que puedo usar contraír absurdo y HP, perdón, HP y HP. Y ahí terminó la prueba de uno de los lados. Ahora me queda la otra prueba de P implica Q o P implica R. Y bueno, ahora lo voy a escribir acá abajo también. Asumo una prueba de P, y lo que tengo que construir es una prueba de P implica Q o P implica R. Dejo un ratito para que ustedes me recomienden algo. Y tengo que hacer eliminación de la disyunción de Q o R en base a aplicar primero P, ¿no? Aplico P. Perfecto. Entonces, básicamente, como tengo H, fíjense que en el contexto tengo que P implica Q o R y tengo P, entonces puedo hacer mode ponens, entonces voy a poder hacer eliminación de lo con H aplicado a HP, ¿sí? Entonces eso me va a dar una prueba de Q o R, entonces ahí hago eliminación de lo de Q o R y por lo tanto voy a tener, una vez que sepa si se trata de que tenga una prueba de Q o se trata de que tenga una prueba de R, puedo elegir cuál de estas hacer. Buenísimo. Entonces podemos hacer Orelim de H aplicado a HP, y ahora me queda esto. Y ahora me dice, bueno, asumiendo que tenés una prueba de Q, elegí cuál de estas vale, es obvio, y después, si tenés una prueba de R, elegí cuál de estas vale. Genial, entonces ahora lo vamos a escribir acá. Entonces tomo una prueba de Q y lo que hago es decir inLeft, y ahora tomo una prueba de P que no me interesa y devuelvo HQ. Y para este otro argumento va a ser exactamente lo mismo, solo que
en vez de inlet voy a tener acá una prueba de R y acá voy a tener inWrite y la prueba de R. ¿Sí? Y ahí está la prueba completa. Si hacen el diagramita, si hacen la prueba de deducción natural, les va a quedar exactamente lo mismo que esto que hicimos acá, ¿sí? Usan tercero excluido para concluir P o no P, y acá tienen la prueba con P, y acá tienen la prueba con no P. Y listo. Genial. Entonces, esto es lo que habíamos estado viendo el otro día. Ahora lo que nos toca es ver cuantificadores y la igualdad. No el tipo de la igualdad, sino cómo podemos probar cosas de la igualdad. Y entonces, a ver qué escribí yo acá. En este punto, así como lo vimos en lógica proposicional, que había una correspondencia entre la conjunción y los pares no dependientes y la disyunción y la unión disjunta, acá vamos a tener la misma correspondencia, o vamos a extender esa correspondencia. El implica se correspondía al espacio de funciones no dependientes, y acá vamos a ver que el para todo y el existe se corresponden con el espacio de funciones dependientes. Entonces, recordemos que en Lean escribimos que el espacio de funciones dependientes de alfa en beta, acá pensamos que beta es un tipo que depende de alfa, ¿sí? Entonces, x de tipo alfa en beta es el espacio de funciones que toman un x en alfa y nos devuelven algo en beta x, ¿sí? Esto en matemática lo escribiríamos como pi subíndice x en A, beta x, ¿sí? Tenemos una familia de conjuntos indizada por A, y entonces esto representa a funciones que para cada elemento de tipo alfa me dan un elemento en beta en el conjunto beta de la familia de conjuntos indizada por alfa. Y las reglas de tipado las reglas de introducción y eliminación del tipo de funciones dependientes es la siguiente. Entonces, primero empiezo con la eliminación. Si yo tengo una f que tiene tipo de alfa en beta, ¿sí? Una función dependiente, y tengo un elemento concreto de tipo alfa, entonces f aplicado a alfa tiene tipo beta de alfa. Acá, obviamente, en general, para que sea dependiente, x va a ocurrir en beta, ¿sí? X va a ocurrir en beta. Y entonces, esto también lo podríamos escribir como beta, donde reemplazo, donde reemplazo x por a. ¿Sí? Si pensamos que x es una variable libre en beta. Pero si lo pensamos como una familia indizada, bueno, tal vez en matemática lo escribiríamos así, beta sub alfa, beta sub a, o si lo pensamos como que es una función que toma un elemento de A y me da un tipo, lo podemos escribir así como una aplicación. ¿Y cuál es la regla de introducción? Bueno, la regla de introducción me dice que los elementos canónicos de tipo alfa en beta son funciones. Y para poder tipar una función, lo que tengo que poder probar es que B, el cuerpo de la función, tiene tipo beta x, asumiendo que x tiene tipo alfa, ¿sí? Entonces, la abstracción x en B va a tener el tipo funcional. Y acá, el punto crucial es pensar que
beta puede ser un tipo, pero también, por ejemplo, pueden ser vectores de longitud, algo, pero beta también puede ser una proposición, ¿sí? Es decir, lo que tenemos como una precondición de las dos reglas de abajo es asumiendo que alfa tiene algún tipo y que beta tiene un tipo, perdón, asumiendo que alfa es un tipo y asumiendo que beta es un tipo bajo la hipótesis de X de tipo alfa. ¿Sí? Entonces, de vuelta acá, estoy asumiendo que X ocurre libre en beta y que X tiene tipo alfa, ¿no? Pero un tipo particular, es decir, recordemos que en realidad acá, para ser más precisos, deberíamos poner sort. Deberíamos poner algún sort, ¿sí? Y un sort particular es prop, ¿sí? Entonces acá podría ser que alfa sea un tipo y que beta no sea un tipo, sino que beta sea una proposición. Y entonces, si pensamos que podemos tener un espacio de funciones dependientes de alfa en prop, entonces podemos pensar que eso describe un predicado sobre el tipo alfa. Y antes mejor dicho, para ilustrar esto, yo lo que les propongo es que pensemos cómo podemos usar la cuantificación universal para decir, para expresar propiedades de relaciones, ¿sí? Entonces, una primera cosa, una primera cosa que podemos ver es, asumamos que tenemos algún tipo, ¿sí? Y que tenemos una relación sobre ese tipo. Y no sé si recuerdan de Agda que las relaciones las podíamos representar como predicados binarios. Es decir, los predicados ahora en LIN van a ser funciones de alfa en prop, ¿sí? Y las relaciones van a ser, bueno, el espacio de funciones de alfa en predicados o es un predicado que toma dos parámetros, lo podemos pensar así. Y entonces ahora me gustaría decir que R, les pido a ustedes, ¿cómo puedo expresar que R sea reflexiva, por ejemplo? Entonces, quiero decir que R es reflexiva. Y que R es reflexiva es una proposición, ¿sí? Entonces yo voy a querer definir una proposición que va a hablar de R. ¿Y cuál va a ser esa proposición? ¿Qué significa en matemática que R es reflexiva? Para todo X o para todo.
para todo x en alfa, ¿sí? R a XX. Ahí está. Bueno, y esto lo podemos escribir exactamente así en lib. Y fíjense que esto no es otra cosa que azúcar sintáctico, es decir, una forma de escribir esta otra cosa. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Es una conveniencia para escribir esto. Y por más que luzca feo, o para que mostrarles, yo puedo definir la identidad. Esto podríamos definirle de identidad. Y digo, la identidad tiene este tipo. Para todo x en NAT, NAT. Y fíjense que es la identidad. Y esto no tiene mucho sentido, lógicamente, porque jamás pondríamos un conjunto en vez de una proposición, pero Lin lo acepta. Entonces, ahora que ya sabemos que el para todo lo escribimos como un para todo, pero que en realidad es el espacio de funciones, lo vamos a escribir acá, lo mismo que x de tipo alfa, Rx. ¿Sí? Ahora que sabemos cómo escribir esto, digamos cómo expresaríamos que R es simétrica. De vuelta, es una proposición, ¿y cómo lo expresaríamos? Sí, para todo xy en alfa. Para todo xy en alfa. Habría que poner que R de xy implica R de ix. Perfecto. Y una cosa importante, el para todo llega hasta el final, ¿sí? Esto es lo que, o sea, si no pongo paréntesis, esto llega hasta acá. Si quisiera decir para todo xy, si escribiera esto, ¿sí? Fíjense que no sabe quiénes son las variables y x porque están fuera del alcance del cuantificador. ¿Sí? Esto es importante porque, bueno, acá abajo hay un ejemplo. Si no ponemos paréntesis, la cuantificación llega hasta el final. ¿Y cómo diríamos que es transitiva? ¿Alguien que no sea Alfredo? Tendría que agregar Z, creo, ¿no? Agrego Z y ¿cuál es el cuerpo de la cuantificación? Y RXY, RYZ, RXZ. RXY, y acá Ahí podríamos... tienes que usar otro paréntesis, creo, ¿no? No hace falta paréntesis. ¿No? Está bien, lo toma todo. Tengo dos opciones, ¿no? Podría decir RXY y RYZ implica RXZ. Pero en general vamos a preferir esta versión. Ahí acomoda solo las flechas. Sí, porque es más cómodo. Después va a ser más cómodo si tenemos solo las flechas. Ya. Genial, entonces ahora definimos algunas propiedades que usan el tipo de la cuantificación universal, pero no construimos ninguna prueba de la cuantificación universal. Y para eso, acá tenemos este ejemplo, que voy a borrar la prueba. Yo quiero probar que si vale para todo x, p de x y q de x, entonces vale para todo y, p de y.
Y acá, por supuesto, recuerden que todo es salvo renombre de variables ligadas, así que yo tranquilamente acá podría poner para todo x, p de x, y funciona bien. Y fíjense que acá sí fue importante poner el cuantificador, delimitar el alcance de este para todo. Si no ponía los paréntesis, el para todo iba a llegar hasta acá e iba a significar otra cosa. ¿Cómo probamos este debilitamiento, si se quiere? Hago una molestia antes. Sí. En algún otro lado podés, por ejemplo, podés sacar el alfa, que tiene tipo alfa. Sí, yo no es casi seguro que sí, pero lo veamos. Sí. Muchas veces se rompe. Sí, muchas veces, acá Pedro me preguntaba si podía hacer esto que hice de sacar el tipado, y muchas veces se rompe porque tiene que, si yo no le escribo el tipo de X, tiene que inferir de lo que sigue, de algún lado, cuál es el tipo de X. ¿Sí? Y acá es fácil, porque como X es un argumento para R, X sí o sí tiene que ser de tipo alfa. Pero si no, tiene que hacer lo que se llama unificación de alto orden, tiene que hacer unificación y eventualmente unificación de alto orden, y eso en general es algo no decidible. Por lo tanto, puede ser que no pueda decidir cuál es el tipo. Bueno, entonces volvamos acá y veamos cómo construimos esta prueba. Y de vuelta, esto es como hacemos las pruebas, o lo podemos pensar como hacemos las pruebas en deducción natural. Me fijo cuál es el conectivo principal y trato de usar la regla de introducción de ese conectivo principal. ¿Cuál es el conectivo principal de este enunciado? Es una implicación y estás haciendo una función. Exactamente. Entonces yo puedo decir, asumo H, no voy a escribir el tipo y tengo que probar algo. ¿Sí? Y ahora acá, en el lado derecho, Lin me dice, bueno, ya tenés H en el contexto, vos sabés que H tiene este tipo y tenés que producir una prueba de este para todo. Funciones ¿Cómo? funciones, ¿cómo se ve? H es una función. Claro, H es una función que toma un A y me devuelve una prueba de P de X, o tomo un alfa, digamos A, H de A, si A tiene tipo alfa, H de A va a ser una prueba de P de A y Q de A. ¿Sí? Y fíjense que, ¿qué tengo que probar? Tengo que probar un para todo. Pero ¿cómo era la regla de introducción del para todo? Era una función, ¿sí? Entonces, yo tengo que tomar un A. ¿Cómo puedo seguir? Acá puedo decir, tomo un A de tipo alfa y tengo que devolver algo. Y ahora me dice, mira, en el contexto no solo tenés esa función, H, sino que tenés un A. Así que H de A va a ser P de A y Q de A. ¿Sí? Porque recuerden que la eliminación del para todo, si H es una prueba de para todo, es una función. Así que yo puedo aplicar esta H a ese A en particular y me va a dar una prueba de P de A y Q de A. Pero si yo tengo una prueba de
PDA y QDA, acá fíjense que me dice, hay un mismatch porque HDA tiene tipo PDA y QDA, pero lo que espero es un PDA. Lo que podemos hacer, ¿qué es? Y acá, si recuerdan, teníamos left, y eso nos da la prueba que queremos, ¿sí? Otra forma de hacer esto es, en vez de aplicar la función left a algo, yo puedo usar esta proyección, esto que se llaman proyecciones. Entonces, si HDA es una conjunción con left, HDA puntito left, tengo PDA, porque HDA era de tipo PDA y QDA. Y otra forma de hacerlo es con 1. ¿Sí? Son todas formas equivalentes. Dejemos left, que es un poquito más informativa por ahora. Y por supuesto que puedo, en vez de introducir un argumento a la vez, primero H y después A, puedo hacer las dos al mismo tiempo. Pero en este caso debo poner entre paréntesis. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá estoy usando el espacio de funciones para dos cosas distintas. Primero para para construir una prueba del implica. Primero para construir una prueba de este implica, ¿sí? De este implica. Y después para construir una prueba de este para todo. Entonces, en la forma de modelizar o de formalizar matemática en teoría de tipos es recordando que tanto la implicación como la cuantificación universal se modelan como espacios de funciones. La implicación es el espacio de funciones no dependientes y la cuantificación universal es el espacio de funciones dependientes. Y la eliminación de una prueba o el uso de una prueba de una cuantificación universal es simplemente la aplicación de la función correspondiente al valor en el cual quiero obtener instanciar la prueba, ¿sí? HDA es la instancia de la prueba para A. ¿Preguntas hasta acá? Buenísimo. Y ahora vamos a ver algo que es una diferencia con ACDA, que es que prop es impredicativo. Y entonces ahora les voy a explicar un poquito más esto que se llama la regla de formación, que le habíamos llamado la regla de formación del espacio de funciones dependientes. En ACDA y en LIN también tenemos que si alfa tiene tipo, bueno, acá puse U, pero debería ser type, entonces pongamos type acá. Si alfa es un tipo y beta es un tipo, asumiendo que X tiene tipo alfa, entonces el espacio de funciones, el espacio de funciones vive en el universo que contiene, en el universo más grande, ¿sí? Puede ser que I sea más grande que J más 1 y en ese caso el espacio de funciones va a vivir en el universo I. Pero también puede ser que J más 1 sea mayor a I y en ese caso el espacio de funciones va a vivir en el universo J más 1. Y acá hay
un error y si... bueno, esto en realidad son sort, no type. Esto es un sort, perdón. Sort. Sort. Y entonces, ahora hago la precisión de por qué sort. Y el sort 0 es prop. Entonces, si alfa es algún tipo, puede ser una proposición incluso, y asumiendo que x tiene tipo alfa, beta tiene tipo prop, ¿sí? Esto es prop. Entonces, el espacio de funciones también tiene tipo prop. ¿Los universos son acumulativos? No, Alfredo. Los universos no son acumulativos y hay, si querés, no son acumulativos explícitamente e implícitamente, pero sí son explícitamente. Es decir, vos podés promover un tipo de un universo a cualquier universo más grande. Pero podrían ser acumulativos los universos. Y esto es lo que se llama la impredicatividad de prop, ¿sí? Es decir, fíjense que yo estoy asumiendo que beta tiene tipo prop y concluyo que el espacio de funciones o los predicados sobre alfa también es una propiedad. Lo cual es sorprendente. Y, de hecho, a principios del siglo XX había ciertas críticas a las construcciones impredicativas. ¿Qué construcción impredicativa se les ocurre de la matemática usual? Uh-huh. Y los números reales. Los números reales, sí, también. ¿Por qué los números reales, Alfredo? Y porque, ¿cómo definirse un número real? Un número real se puede definir de cualquier manera, incluyendo los propios números reales, digamos. O sea, digamos, un número real no tiene forma canónica, no es como los números racionales, eso es un entero sobre otro. Un número real es una sucesión de números que no se sabe cómo se generan, y no hay una forma canónica de generar nada, ¿no es cierto? Ahí. Más o menos, porque vos podés decir, para generar un número real, lo que tengo que dar es una sucesión y... pero no hay una forma de dar una sucesión infinita de forma canónica de vuelta, ¿no? Porque, sí, pero tampoco hay una forma, digamos, ¿cuál es la expresión canónica para un racional? Porque, digo, hay muchas formas de escribir el mismo racional. Bueno, sí, pero podés tomar simplificar el que nos llama con los números más chicos, digamos. Okay. O sea, podés pasar a clase de equivalencia y no hay problema, o sea, o pasar a clase de equivalencia, es decir, vos decís, tenés una forma canónica y pasás a cociente. Bueno, pero de la misma manera yo puedo decir, bueno, si un real está definido por una sucesión, entonces yo puedo decir, digamos, dos sucesiones que tienen el mismo real. Pero decía, es decir, el problema ya está en la definición de sucesión, porque ¿cuáles son todas las sucesiones posibles? Es un espacio de funciones. Por eso, pero el espacio de funciones, digamos, no tiene elemento canónico. Digamos, no hay manera de escribir una función canónica, una manera canónica de escribir una función. Sí, en teoría de tipos. La forma canónica de las funciones es una abstracción. ¿Cuál es la explicación o definición de predicatividad que estamos usando? Una definición, ¿de quién? ¿Yo o Alfredo? Yo... No la escuché.
Ok, no introduje la definición de predicatividad, pero puedo decir que una definición es predicativa si se define cuantificando sobre algo, sobre una totalidad, de la cual ese algo no es parte, no es una instancia, ¿sí? Un ejemplo de definición impredicativa en matemática usual es el supremo, ¿no? el supremo, exactamente, o el menor conjunto que satisface estas cosas, y pones algunas condiciones, y bueno, el conjunto ese, por lo que vos querés decir, satisface esas cosas. Entonces estás definiendo algo en términos, o algo que lo satisface esa misma cosa. Y por ejemplo, y acá abajo tengo una ilustración de una definición impredicativa, ¿sí? O que usa impredicatividad. Un ejemplo de un predicado sobre los naturales es ser distinto de cero, ¿sí? Ahí está, es un predicado sobre los naturales, tomo un natural y me devuelve una proposición. ¿Y cuál es la definición? X es distinto de cero, lo que esperamos. Y ahora yo defino otro predicado sobre los naturales. Y este no es impredicativo, ¿sí? Porque solo estoy cuantificando, no estoy cuantificando sobre nada, simplemente estoy definiéndolo como X distinto de cero. Y ahora voy a dar una definición impredicativa. Un número satisface todas las propiedades si para todo P vale P de X. Si para todo P vale la propiedad P para X. ¿Sí? Y esto es claramente impredicativo. Si yo acá pusiera, si yo quisiera definir algo que ni siquiera lo voy a poder escribir. Entonces, quiero definir una función que me devuelve un tipo. Y acá quisiera poner, por ejemplo, tomo un tipo y te devuelvo x igual a x. ¿Por qué no? Este lo comparto. O lo saco. Y acá fíjense que esto tiene más o menos la misma pinta que allprop, pero me dice, no, vos estás tomando un argumento de tipo type. Entonces, el tipo de esta función tiene tipo, va a vivir en type 1. Por lo tanto, no podés definir algo de NaTen type. ¿Sí? Pero si yo le saco esto, bueno, ok. No, me parece, esto básicamente significa, o el error, si fuera acumulativo, no habría problema. Porque esto tiene tipo prop, y como prop tiene tipo type, si fuera acumulativo, esto también sería un type. Ese es un poco el problema. Pero lo que quiero mostrar es que, puedo poner alfa. Puedo poner alfa, y esto también debería pasar. Ahí está. ¿Sí? Es decir, esto
Esto no tiene tipo type, pero sí tiene tipo type 1. ¿Sí? Si type fuera impredicativo, esta definición sería válida. Bueno, lo dejamos comentar. Y obviamente, bueno, acá abajo lo que sigue es una ilustración de que es absurdo, digamos, que asumir que hay algún natural con esta, que satisface este predicado, es contradictorio. ¿Sí? Porque si hay algún natural que satisface todas las proposiciones, entonces satisface que la proposición no cero y también satisface su negación. ¿Sí? Entonces tengo un absurdo y como tengo un absurdo puedo concluir cualquier cosa. Pero lo que nos permite tener que prop sea impredicativo es pensar que podemos cuantificar sobre subconjuntos, si se quiere. ¿Sí? Es decir, pensemos que los predicados son una manera de tener subconjuntos y si quiero tener subconjuntos de subconjuntos, no hay ningún problema porque puedo cuantificar sobre esos, sobre cosas de prop y sigo teniendo algo de tipo prop. Bueno, este sería un buen momento para hacer un recreo. Si hay alguna pregunta, atendemos la pregunta y después salimos al recreo. Bueno, entonces a las 11:10 volvemos. De acuerdo.
Bueno, acá volvemos. Perdón la demora. Entonces, repasando, vimos cómo introducir o cómo representamos la cuantificación universal, cómo hacemos pruebas de una afirmación universal, cómo usamos una prueba de una afirmación universal. Vimos también que podemos cuantificar sobre proposiciones y eso también es una proposición, lo cual es útil para, por ejemplo, cuantificar sobre relaciones o predicados. ¿Sí? No hay ningún problema en cuantificar sobre relaciones y predicados, que si no pudiéramos hacerlo, tendríamos, así como tenemos una jerarquía de universos, tendríamos una jerarquía de proposiciones. Tendríamos las proposiciones que hablan sobre los tipos, las proposiciones que hablan sobre predicados o relaciones sobre tipos, las proposiciones que hablan de proposiciones y así sucesivamente. ¿Sí? Y un poco esa era la idea, si entiendo bien, de la teoría ramificada de tipos de Russell, que después se vio que se podía simplificar. Bueno, tenemos algo que se llama un tipo, que ya lo habíamos visto y de algún modo, de hecho ya lo estaba usando acá, de x igual a 0, que es el tipo de la igualdad. Que ya también lo habíamos visto, si no recuerdo mal, en ACDA. Y la igualdad, no vamos a ver ahora cómo se construye o cuál es el tipo que corresponde a la igualdad, pero sí vamos a ver cómo probar igualdades, básicamente. Entonces ahora yo voy a asumir que tenemos dos tipos, alfa y beta. Voy a asumir que tengo dos elementos de tipo alfa y voy a asumir que tengo dos funciones de alfa en beta. ¿Sí? Y además voy a asumir que tengo que A es igual a B y que F es igual a G. ¿Sí? Entonces, una cosa importante que vamos a ver es que la igualdad respeta cualquier predicado y en particular va a ser una congruencia. ¿Sí? Entonces, para ver algo bien concreto, no quiero que veamos eso todavía. Para ver algo bien concreto, recuerden que estábamos asumiendo que A es igual a B y que F es igual a G, entonces quiero ver que F es igual a G, F de A es igual a G de B. ¿Cómo puedo probar esto? Bueno, yo lo que puedo probar es ¿cómo sería la prueba matemática? F es igual a G y una forma es como F de A es igual a G de A porque F es igual a G y como A es igual a B, esto es igual a G de B. ¿Sí? Esa cadena esa transitividad me prueba que F de A es igual a G de B. Bueno, acá tenemos que ser un poquito más explícitos en cómo probamos cada uno de estos pasitos. Entonces, el congru_fun nos permite aplicar congruencia en las funciones. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que fg es la prueba de que f es igual a g y aplico congru_fun a esa prueba, entonces me da una prueba de que para toda f de a es igual a g de a. Entonces, tengo esta primera igualdad. Y después, ¿cómo pruebo la segunda igualdad? Bueno, tengo otra función que se llama congru_arg, que me dice, si vos me das una función y me demostrás que los argumentos son iguales, entonces g de a va a ser igual a g de b. Y entonces puedo combinar con la transitividad, eqtrans es
la función que me da una prueba de a igual a, o x igual a y, e y igual a z, entonces me construye una prueba de x igual a z. ¿Sí? Básicamente lo que estamos diciendo es que el predicado o la relación de igualdad satisface el predicado de transitividad que habíamos expresado arriba. Y fíjense que acá tenemos para concluir que f de a es igual a g de b, lo que tengo que probar es que las dos cosas, ¿sí? Y EQTrans lo que hace es tomar eso como dos argumentos distintos y no como una conjunción. Si no, tendría que construir la prueba de la conjunción. Tranquilamente también podría haber usado congr, que básicamente toma una prueba de que las funciones son iguales y que los argumentos son iguales. Congruos. Ahí está. Y entonces eso es suficiente, ¿sí? Básicamente, ¿cómo podemos definir congr_arg y congr_fun? Bueno, lo podemos definir de congr_arg'. ¿Qué queremos? Queremos una función de alfa en beta, Queremos dos argumentos AB de tipo alfa. Queremos una prueba EQ de alfa de A igual a beta y queremos probar que f de A es igual a, queremos probar que f de A es igual a f. Y mi pregunta es, ¿cómo hacemos para probar esto usando congr? ¿Sí? Entonces, acá tenemos toda la hipótesis, ¿sí? Fíjense, A, B, que es la prueba de igualdad, y FG, que es la prueba de igualdad, son cosas que están en el contexto. No nos preocupemos ahora por eso. Pues sí, gracias. Entonces, vamos a llamarle un theorem. Y entonces, ¿cómo lo probamos? Bueno, tenemos la congruencia, ¿sí? Congr. Y ahora congr me pide una prueba de que... Bueno, vamos a ver qué me pide. Me pide una prueba de que f es igual a f, por un lado, y una prueba de que a es igual a b, perdón. Y esto ya lo tenemos, ¿sí? Y ahora la pregunta es, ¿cómo construyo una prueba de que f es igual a f? Bueno, EQ tiene algo que se llama refl, que es el constructor, y le tengo que pasar el argumento para el cual quiero indicar la reflexividad, y entonces esta es básicamente la prueba de congr_arg. Y congr_fun, bueno, va a ser análogo, ¿sí? Así que lo primitivo es congruo. Ahora tenemos esto que yo dije que la igualdad respeta cualquier predicado. ¿Qué significa eso? Lo que significa es lo siguiente. Imaginemos que tenemos un predicado sobre los naturales. Y tenemos que, además, P de X, asumamos que tenemos algún natural, y que vale P de X. Entonces yo quiero probar que vale P de
x más 0. ¿Les parece que es razonable que si vale p de x valga p de x más 0? Y sí. Sí, ¿no? Debería ser razonable. Bueno, nos fijemos si p de x... Bueno, p de x funcionó. No me digas que es justo al revés acá. Ok. Perfecto. Entonces, fíjense que como x más 0 es igual a x, entonces p de x es una prueba de p de x más 0. ¿Sí? Porque recuerden que para chequear que p de x tiene este tipo, lo que hace Lin es normalizar este tipo, y como x más 0 es igual a x, definicionalmente igual, no hay ninguna diferencia en p de x y p de x más 0. Ahora, si vale p de x, también debería valer p de 0 más x. ¿Sí? Pero no vale p de x más 0, de 0 más x. ¿Por qué? Porque la hipótesis p de x tiene tipo p de x. Pero 0 más x no es definicionalmente equivalente a x. Por lo tanto, no tenemos, esto no es una prueba. Bueno, veamos si encontramos cómo se llama la función que... Esta es la prueba de que para todo n, 0 más n es igual a n. ¿Sí? Entonces, tenemos por un lado una prueba de que p de x vale, y por otro lado una prueba de que 0 más x es igual a x. Entonces, querríamos construir una prueba de que vale p de 0 más x. Y eso es lo que se llama el principio de sustitutividad de las pruebas. Y que lo podemos pensar como uno de los principios de eliminación de la igualdad. Pero el constructor se llama... ¿Podríamos usar el congar para eso? No. ¿Cómo? ¿No podríamos usar el congar que vimos recién? No, porque... ¿cómo sería congar? Porque congar, fíjate que te da una prueba de una igualdad. Y acá P no necesariamente es una igualdad. Ah, correcto. ¿Sí? Pero ahí hay algo que se llama subs, que dice, si vos me das una prueba de que... Bueno, acá subs tiene que inferir un montón de cosas y es interesante verlo. Si vos me das una prueba de que algo es igual a 0 más x y me das una prueba de ese algo, entonces yo te voy a dar una prueba de 0 más x. Entonces vamos a poner esto como p de x. Y ahora me dice, no sé cómo probar que x es igual a 0 más x. ¿Sí? Entonces, veamos qué nos dice esto. Esto nos dice 0 más n es igual a n, y lo que necesitamos acá es x es igual a 0 más x. Es decir, podríamos usar 0a, pero dado vuelta. Si yo hago 0a de x, me va a decir, ah, mira, vos querés usar, yo necesito algo de tipo, ¿por qué?
No, o sea, estoy seguro que esto con sim va a funcionar. ¿No? ¿Cómo? Bueno, el error es un poco estrambótico, pero a ver si se entiende lo que quiero decir. Yo tengo digamos, si yo acá se lo aplico a x, voy a tener que 0 más x es igual a x. Y lo que necesito acá es una prueba de x igual a 0 más x. Es decir, necesito la simetría de esto. No sé si esto va a funcionar. Tal vez esto sí funcione. No, tiene que tener Sí, no, pero a ver si le pongo... No, bueno, entonces... lo que estamos viendo es que los mensajes de error son feos a veces. Básicamente me dice que 0 a x tiene tipo 0 más x igual a x. Pero lo que necesitaba es esa cosa dada vuelta, entonces yo puedo aplicar que la igualdad es una propiedad, es una relación simétrica, y entonces ahí concluí la prueba, ¿sí? Y lo que puedo hacer es usar proyecciones en vez de la función, y me queda esta forma un poquito más cómoda de escribir. Entonces, ¿qué dice el principio de subs? Dice, si vos tenés una prueba de algo y tenés que ese algo es igual a otra cosa, tenés una prueba de la otra cosa. Entonces, ¿quién es el algo? X. ¿Quién es la otra cosa? 0 más X. Y entonces podemos aplicar, si podemos probar que 0 más X es igual a X, vamos a tener una prueba de P de 0 más X. Hay otra forma de escribir subs que es la siguiente. Es poner la igualdad y después poner triangulito. ¿Sí? Y esta es la forma preferida de aplicar el principio de sustitución o de eliminación de la igualdad, que es más correcto decirlo, porque una cosa que sucede es que subs tiene, voy a mostrar, bueno, lo puedo dejar así, y voy a mostrar el tipo de subs. En el tipo de subs tenemos, ahí está. Si vos tenés un tipo, tenés un predicado sobre ese tipo, acá le dice el motivo, y tenés dos argumentos, y podés probar que A es igual a B, tenés una prueba de A igual a B, y tenés una prueba de A para esa proposición, entonces tenés una prueba de B. Pero este argumento motive, el motivo, lo tiene que inferir acá. Fíjense que nunca habíamos escrito, cuando escribimos acá EQSUBS, cuando escribimos EQSUBS, nunca escribimos quién era el motivo. ¿Sí? Lo infirió Lin. Y en esa inferencia, Lin tiene que usar que se llama unificación de alto orden. Porque el tipo del motivo es algo de alto orden. ¿Sí? Entonces, muchas veces subs va a fallar y el macro del triangulito, según dice el manual, sabe hacer mejor las cosas que subs. ¿Sí? Entonces, esta es la forma preferida
de aplicar el principio de eliminación de la igualdad. Alfredo, ¿tenés preguntas? Ah, no, me quedó el micrófono abierto. Ok, ok. Bueno, y acá vamos a ver una prueba espantosa de básicamente de el cuadrado de un binomio. Entonces lo voy a escribir un poquito más entendible. Asumiendo que x e y son naturales, queremos probar que x más y por x más y es x al cuadrado más y por x más x por y más y al cuadrado. ¿Sí? Y fíjense cómo lo hace acá. Bueno, primero prueba que hace distributividad en un solo lado, x más y por, es decir, admul es la distributividad, ahí se ve, n más m por k es n por k más m por k. Entonces, primero probamos que esto es esta distributividad, después usamos la otra distributividad para dos veces, x más y por algo es x por x más y por x, y por otro lado hacemos lo mismo con x más y por y, entonces nos queda x por y más y por y. Veamos, entonces, primero probamos esto y después probamos esto otro. ¿Y cómo probamos esto otro? Bueno, porque como x más y por x más y habíamos probado que era igual a esta cosa, ¿sí? Fíjense, acá tenemos H1, entonces primero aplicamos sustitutividad en H1 para transformar, bueno, veamos. El Java como un LED acá. El hub es como un LED, sí, entonces hub es, le pongo un nombre, pruebo algo localmente, como un LED, ¿no? Entonces, digo que H1 tiene este tipo y muestro que doy la definición de H1. Sea H1 esta cosa, exactamente. Es una forma de tener pruebas parciales o pruebas locales. Igual ya, mañana, esta tarde ya comienzan a olvidarse de eso. Sí, sí, sí. Esto es, en un ratito ya vemos otra forma. Y de hecho, ahora que Pedro lo menciona, vamos a ver cómo podemos hacer pruebas calculacionales. Entonces, vamos a escribir así. Y podemos probarlo usando calc. Y para usar calc, lo que hacemos es empezamos por el lado izquierdo y podemos poner que esto es igual a, perdón, podemos hacer así y decir esto es igual bueno, voy a empezar bien. Entonces, en el primer paso lo que hicimos es hacer distributividad de x más y por x más y por y. ¿Y cómo probamos esto? Por nat mul a. Mul.
de x más y y xy. Y ahora puedo decir, el lado, lo que acabo de concluir es igual a, entonces puedo decir x por x más y por x más, y dejo el segundo lado como está. Y esto, ¿cómo lo pruebo? Bueno, esto... fíjense, una cosa que podría hacer es aplicar congruencia del más, ¿sí? Porque esto lo estoy dejando igual, arriba y abajo. Entonces decir, bueno, como si yo puedo probar que esto es igual a esto, entonces, por congruencia, voy a tener lo que quiero. Que es básicamente lo que está haciendo acá. A ver si esto funciona. Bueno. Muy de ¿quién es? X, ¿sí? Bueno, y entonces esto me dice, bueno, vos acabas de probar que tenés una prueba de que x más x por y es igual a x por x. Sí. Pero igual no sirve, porque lo que acabamos de probar es que x más y por x es igual a x por x más y por x, pero esto tiene un contexto. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es decir, bueno, aplica una reescritura y en esa reescritura usar este método. ¿Sí? Este RW significa rewrite, y para usar el método rewrite, como es una táctica, tengo que usar la palabra by. Y rewrite lo que toma es una igualdad y lo que intenta hacer es aplicar esta igualdad, y si los términos que quedan en algún subtérmino o en algunos subtérminos, y si los términos que quedan son iguales, está conforme. ¿Sí? Fíjense que la ventaja sobre el método más manual es que tengo que indicarle dónde vale la igualdad. Probablemente esto lo podría hacer con esto. Y tengo que decirle quién. Ok, entonces ir. Con esto. Bueno, no voy a seguir haciendo cosas correctas. Bueno, entonces esto dijimos que era by RW de una.
Tal vez es que falta todavía. A ver. Me falta. Ahí está. Bueno, y ahora puedo hacer el paso que me falta. Más y por x más y por y. Y de vuelta va a ser por lo. X. No, X por Y. Yo de por X. ¿Por qué? Porque así es error. X por Y. No puedo seguir borrando. X por. No. Borrar hasta el Y. Ahí. X ahí. Ahí va a que me vuelve. Después del por Y más. Acá X por X, Y por X, X por Y, Y por Y. Si deberían dar. La asociatividad. Y dar vuelta. Bueno, en medio. Bolo. Sí. Ok. Bueno, acá, ¿por qué? Porque esto. Ahora que puedo hacer dos pasitos. Ahí está, y ahora. Bueno, ahora trato de explicar lo que estamos haciendo. Si yo le saco los paréntesis, esto asocia para el otro lado, y entonces, básicamente, está asociando así. Y arriba está el cruzado de la prueba. Está la. Y como la asociatividad, el principio de asociatividad Natta-Sok dice, me permite asociar para el otro lado, yo tengo que dar vuelta esta ecuación. Entonces con eso lo hago con el modificador flechita para la izquierda. Y así concluyo la prueba. Pero hay una forma, fíjense que RW, si bien yo le puedo decir, primero hace esto, yo le puse add mul, pero si yo saco esta línea, no hace dos veces, no aplica dos veces esto. Si yo quiero que aplique dos veces eso, tengo que decírselo explícitamente. ¿Sí? Y también podría eliminar esta línea agregando el último pasito. Otra forma de hacer esta prueba es o sea, ahora que ya sabemos cómo la podemos hacer, es RW y le pongo, bueno, nat mul add, después nat add mul, después nat add mul, y después para el otro lado nat
add a Z. Y eso funcionó. Pero yo le tuve que indicar un montón de cosas. Le tuve que indicar en qué orden aplicar cada una de las operaciones, qué cantidad de veces y en qué dirección la asociatividad. La táctica SIMP es más inteligente y solo le tengo que indicar cuáles operaciones hacer no tengo que indicar repetidas veces lo mismo y tampoco tengo que indicarle la dirección. ¿Sí? Y esto de SIMP se parece a el SIMP, o digamos, o comparte aspectos del SIMP de Isabel, ¿sí? En el sentido de que yo le puedo indicar qué reglas usar, pero hay algunas reglas que ya están en el simplificador y hay alguna manera de agregar reglas al simplificador. Aplica una o más veces las reglas que yo le paso y por otro lado también si tiene algo como la asociatividad, que es, bueno, la asociatividad no tanto, pero si tiene cosas como conmutatividad, es lo suficientemente inteligente como para no aplicarlo siempre. En cambio, bueno, eso. Porque si aplicara siempre conmutatividad, entraría en un loop y no podría terminar. Y acá hay un ejemplo de que estas pruebas calculacionales, o ecuacionales, mejor dicho, perdón, estas pruebas ecuacionales, las podemos hacer con cualquier relación transitiva. Entonces, yo, por ejemplo, acá defino una relación entre predicados sobre el tipo alfa. ¿Sí? Entonces, si yo tengo dos predicados, yo digo que P es más débil que Q si Q de A implica P de A. Y para no escribir más débil, escribo el simbolito de contenido. Entonces, por ejemplo, puedo probar que esta relación es transitiva. Si X es más débil que Y e Y es más débil que Z, entonces X es más débil que Z. Y la prueba es, bueno, si expando la definición de ser más débil, lo que voy a tener es una cuantificación universal que tiene una implicación, por lo tanto tengo la prueba de que digamos, tengo que probar que X es más débil que Z. ¿Qué hago? Tomo una prueba de que esto está mal, que Z satisface A. Tomo una prueba de que Z satisface A, que A satisface Z. Entonces, con la hipótesis 2 de que Y es más débil que Z, tengo que A satisface Y, y con la hipótesis 1 de que X es más débil que Y, tengo una prueba de que A satisface X, que es lo que tenía que probar. También defino la conjunción, ¿sí? Que lo podemos pensar como la intersección de conjuntos, y por eso uso ese simbolito. Puedo probar que X es más débil que la conjunción, y acá está la prueba. Y entonces después puedo hacer una instancia de la clase de transitividad que dice que la relación más débil con la relación más débil y la relación más débil es transitiva. Y entonces ahora si yo asumo que P, Q y S son predicados sobre alfa y que P es más débil que Q, puedo probar que P es más débil que Q intersección S. ¿Cómo hago? Bueno, uso una prueba ecuacional entre comillas. Pruebo que P es más débil que Q, esto es la hipótesis que tengo en mi ejemplo. Después, usando que Q es más débil que S y Q, pruebo que
que Q es más débil que S y Q, y finalmente hago una prueba, y esta es una prueba que hago acá mismo, de que la conjunción es conmutativa, ¿sí? Entonces yo quiero probar que si asumo S y Q, puedo probar Q y S, y bueno, es básicamente dar vuelta los componentes de H y C. Bueno, acá estaba el ejemplo más abajo. Creo que estas cosas ya se las comenté. Y fíjense una cosa que no se ve tanto en este ejemplo que yo construí, pero yo podría probar que si dos predicados son iguales, vale que si P es más débil que Q y R es igual a Q, entonces P va a ser más débil que Q. Y es la clase de la transitividad es más genérica de lo que nos podemos imaginar. Es decir, la transitividad no está definida solo para una relación, sino para dos relaciones, para tres relaciones. Es decir, P es transitiva respecto a R y S si cada vez que A está relacionado con B, con R, y que B está relacionado con C a través de S, tengo que en T A está relacionado con C. ¿Sí? Es básicamente que T incluye la composición de R y S. Y de esta manera podemos, en las pruebas ecuacionales, acá solamente tengo menor o igual, pero podría tener eventualmente un igual, ¿sí? Obviamente, para poder hacer esto, debería haber dado una instancia de trans con más débil, con igualdad y más débil. Y esto es lo que ya vimos antes, y ya me parece que prefiero dejar existenciales para obviamente para la clase que viene, porque nos quedan 2 minutos. ¿Preguntas? ¿El sim te lo haces solo, sin nada? ¿Al que vimos acá? Sí. No estoy seguro. No. Ah, bien. Tal vez uno de estos esté, pero no el otro. Se me hace, no sé. ASOC es necesario. Bueno, si no hay preguntas, como la clase pasada, les recomiendo que lean el capítulo de Quantifiers and Equality del documento Theorem Proving in Lean. Ya les paso el link de vuelta por el chat para que esté. Y hoy a la tarde voy a completar en el aula virtual los videos de la clase pasada y voy a poner el link a este documento y voy a subir los archivos con los que estuvimos trabajando, tal vez un poco más emprolijados. Y les recomiendo que hagan los ejercicios que están al final. No recuerdo si hay ejercicios al medio, pero si los del final incluyen existencial, así que tal vez está bien si esperan hasta el lunes para hacerlo. Pero sí me parece importante que se imaginen, traten de enunciar propiedades que sepan que valen para el cuantificador universal y probarlas, ¿sí?
Y si necesitan lógica clásica, usan el módulo de clásica y listo. Bueno, si no hay preguntas, entonces nos vemos mañana. Les recuerdo que mañana a las 4:30 la clase de consulta. Adiós. Hola, ¿4:30 o 3:30? 4:30. 4:30, bueno. Chao, entonces. Hasta luego. Chao, chao.